Hechos capítulo 13. Querido Dios, gracias porque tú deseas usarnos como instrumento de salvación. Ayúdanos, Señor, a aceptar este desafío y hacerlo de la forma correcta. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el saludo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la gratitud por acompañarnos diariamente a meditar en la palabra de Dios. Hoy meditaremos en apartes del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y a Chipre. Al llegar hasta la mina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Hallaron a cierto mago falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas el mago, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, le dijo: Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, admirado de la doctrina del Señor. Zarpando de Pafos, llegaron a Perge. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, hecha señal de silencio, dijo: Israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Les levantó por rey a David, de la descendencia de éste, y conforme a la promesa Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y los gobernantes que no conocían a Jesús ni las palabras de los profetas, sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que de él estaban escritas, lo bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo levantó de los muertos y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido resucitando a Jesús. Sabed pues, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y en él es justificado todo aquel que cree. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron: A vosotros a la verdad era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios. Pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor,
Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. A partir de este momento, Pedro deja el papel de principal protagonista en el libro de Hechos y ahora lo asume Saulo. Otro aspecto es que por primera vez empieza a llamársele a Saulo con el nombre griego Pablo. Y de ahí en adelante se le conoce más como Pablo y solo se usa Saulo para hablar de su antigua vida. También se presenta un mago que era judío y se oponía a que un gentil, que era el procónsul, conociera de la palabra de Dios. El gentil anhelaba conocer la palabra de Dios y el judío impidiendo que se diera a conocer. Cuando llegan a Antioquía de Pisidia, Pablo, Bernabé empezaron a predicar primero a los judíos. Los judíos no le prestaron mucha atención, tampoco se opusieron, pero los gentiles le pidieron a Pablo y a Bernabé que el siguiente sábado les predicara. Ellos reunieron prácticamente toda la ciudad. Cuando los judíos ven que casi toda la ciudad están prestando atención a Pablo y a Bernabé, sintieron celos y ahora se oponen a que toda la ciudad conociera el evangelio de Jesucristo. Nuevamente, los judíos se oponen mientras que los gentiles quieren conocer. Y también está marcado este capítulo porque aquí Pablo les dice abiertamente: a ustedes se les debía hablar primero la palabra de Dios, pero como ustedes no se consideran dignos, nos volvemos a los gentiles. Y vuelve otra vez los judíos a lanzar persecución contra los discípulos, pero ellos, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hoy tú tienes la oportunidad de convertirte en un instrumento de Dios para salvación. Dios quiere usarte como instrumento de salvación. Y hoy es el momento para que aceptes esa invitación que Dios te está haciendo. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.